Bueno, vamos directos al grano. Es literalmente imposible hablar de la historia de lo paranormal en el siglo XX sin mencionar dos nombres que han inspirado incontables libros, documentales y, por supuesto, franquicias enteras de cine de terror. En este análisis a fondo vamos a desgranar la biografía completa y los casos más aterradores de Ed y Lorraine Warren, y lo vamos a hacer basándonos directamente en los documentos y registros de su vida, desde esos primeros encuentros con lo inexplicable hasta los oscuros artefactos que resguardaron bajo llave en su propia casa. Preparaos, porque vamos a explorar esa delgada línea entre la fe, el escepticismo y el terror absoluto. Para entender el trabajo de toda una vida tenemos que ir a los orígenes, y esta cita ilustra a la perfección dónde empezó todo para Ed Warren. Imaginaos esto, tienes entre 5 y 12 años y, en el silencio absoluto de la madrugada, tu propia habitación se convierte en un escenario de pesadilla. Las puertas del armario se abren solas. De repente, surgen luces flotantes con rostros que te miran fijamente. El mismo Ed contaba que el rostro que más veía era el de una anciana enfurecida. Sección 1. Al despertar, a lo paranormal. Con esa semilla de terror ya plantada en la infancia de Ed, sus habilidades comenzaron a despertar. Y lo verdaderamente fascinante es cómo los caminos de ambos parecían destinados a cruzarse. Por un lado tenemos a Lorraine. En 1933, con solo 7 años, empezó a ver luces alrededor de las personas. Y claro, cuando le dijo a una monja de su estricto colegio católico que sus luces eran más brillantes que las de la Madre Superiora, bueno, os podéis imaginar, la castigaron de inmediato. Así aprendió a base de golpes que ver el aura era un don que debía mantener en secreto. A los 16 años, ambos se conocen en un teatro de Connecticut, y ahí se forja una conexión tremenda que sobrevive a la Segunda Guerra Mundial, donde, por cierto, Ed sobrevive milagrosamente al hundimiento de su barco. Pero la parte más ingeniosa llega en la posguerra. Ed tenía mucho talento para la pintura, así que empezó a pintar cuadros de casas que supuestamente estaban encantadas. Literalmente se sentaban frente a las casas, Lorraine usaba su clarividencia para leer la propiedad y luego le ofrecían el cuadro a los dueños a cambio de que les dejaran entrar a investigar. Una forma brutal de conseguir acceso, las cosas como son. Esta dinámica resalta exactamente por qué hacían tan buen equipo. No eran un par de entusiastas y ya está. Lorraine aportaba toda la sensibilidad psíquica. Era la médium, la clarividente capaz de percibir la historia trágica y las entidades de un lugar. Pero por otro lado, Ed aportaba toda la estructura teológica. Fijaos si iba en serio, que se convirtió en el único demonólogo reconocido por la Iglesia Católica que no era sacerdote. Solía trabajar codo a codo con otros 7 demonólogos, y todos los demás eran miembros del clero. En definitiva, formaban el equilibrio perfecto entre la percepción espiritual pura y el rigor dogmático. Sección 2. La fundación de Néstor. Evidentemente, esta poderosa combinación no tardó en necesitar una estructura formal. Era el momento de llevar las investigaciones al siguiente nivel. Así que en 1952 fundan la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica. Fueron pioneros totales. Pero el detalle clave aquí es el porqué. Los Warren se dieron cuenta de que entrar a una casa y simplemente decir «sí, hay un fantasma» no servía de nada. Querían arrancar el problema de raíz. Cuando Ed empezó a preguntar a miembros del clero cómo reaccionarían ante una casa embrujada, se quedó de piedra al descubrir que muchos directamente enviarían a la familia al psiquiatra o que ni siquiera creían en el diablo. Así que crearon la sociedad para llenar ese enorme vacío, combinando el peso de la religión con la objetividad de la ciencia, reclutando a médicos, policías y estudiantes de forma voluntaria. Y aquí llegamos al punto crucial, cómo lidiaban con el escepticismo. Porque claro, las acusaciones de fraude eran constantes. Pero Ed era el primero en ponerse serio con esto. Él mismo se declaraba el mayor de los escépticos. Para validar cualquier caso, exigía pruebas tangibles sí o sí. Tenía que verlo, tenía que escucharlo y, sobre todo, tenía que sentirlo con los sentidos físicos. Esa insistencia en buscar evidencia real era básicamente su escudo contra las críticas durante toda su carrera. Sección 3. Objetos y lugares malditos. Con la metodología ya sobre la mesa, comenzaron a documentar incidentes que desafiaban cualquier tipo de lógica. Si miramos el caos de sus expedientes más famosos, todo se puede resumir en 3 grandes casos históricos que cimentaron su reputación y que además, hoy en día, son pilares absolutos del cine de terror. Hablamos de Annabelle en el 68, La maldición de la familia Perron en el 71 y la archiconocida entidad de Amityville en el 76. Vamos a desgranar qué pasó realmente en cada uno de ellos según sus propios registros. Empezamos con Annabelle, y aquí hay que separar de inmediato la película de la realidad. La muñeca real no era de porcelana, era una simple muñeca de trapo de la marca Ragged Ann.
En 1968, dos enfermeras que compartían piso empezaron a notar que la muñeca se movía sola y creyeron que estaba habitada por el espíritu de una niña llamada Annabel Higgins. Pero cuando intervinieron los Warren, la cosa se puso bastante más oscura. Ellos determinaron que los espíritus humanos no tienen capacidad de poseer objetos inanimados, es decir, no había ninguna niña. La muñeca estaba siendo utilizada como un conducto por una entidad demoníaca. El demonio no quería para nada la muñeca, lo que buscaba era manipular la compasión de estas chicas para al final conseguir una posesión humana. Escalofriante, ¿verdad? Apenas 3 años después, en el 71, llegan a Harrisville, en Rhode Island, para investigar el caso de la familia Perron. Según los registros de los Warren, la tierra estaba maldecida por Bathsheba Sherman, una mujer del siglo XIX. La leyenda cuenta que la encontraron frente a la chimenea sacrificando a su propio bebé para declarar su lealtad a Satanás, antes de quitarse la vida. Y la maldición dictaba que cualquiera que viviera ahí tendría un final trágico. Es súper interesante ver el choque de realidades aquí. Aunque esto inspiró la primera película de Expediente Warren, la propietaria actual de la casa ha contratado investigadores privados que han refutado por completo las afirmaciones históricas sobre brujería. Es el ejemplo perfecto del eterno conflicto entre el relato paranormal y el escepticismo moderno. Sección 4. Posesiones y entidades demoníacas. A medida que pasaban los años, la naturaleza de las investigaciones se volvía más directa y violenta. Pasamos de objetos malditos a ataques y posesiones. Y así llegamos a 1976, al caso que los lanzó a la fama mundial, Amityville. George y Kathy Lutz huyeron despavoridos de su casa en Nueva York, jurando que una presencia demoníaca los estaba machacando. El lugar tenía un historial brutal. Ahí mismo, Ronald DeFeo había asesinado a toda su familia diciendo que unas voces se lo habían ordenado. Lo más loco de este caso es la controversia gigantesca que generó. Muchísimos autores y escépticos catalogaron todo lo de Amityville como un fraude monumental, un montaje para ganar dinero. Sin embargo, Lorraine Warren siempre se mantuvo firme como una roca, defendiendo con uñas y dientes la absoluta autenticidad del terror que presenciaron entre esas paredes. Al año siguiente, el caos salta al charco hasta el norte de Londres. A finales del 77 se meten de lleno en el poltergeist de Enfield. Y ojo, porque esto no era el típico ruido en las tuberías. Todo giraba en torno a una niña de 11 años llamada Janet, que supuestamente estaba siendo utilizada como recipiente por un ente bastante oscuro. Hablamos de levitaciones, muebles volando por los aires y la niña hablando con unas voces guturales que ponían los pelos de punta. La naturaleza de todo lo que pasaba era tan extrema, tan de película, que irónicamente jugó en su contra. Complicó muchísimo la credibilidad del caso y atrajo a un montón de detractores que aseguraban que era imposible que todo eso fuera real. Pero fijaos, si hablamos de choques con el mundo real, nada supera lo que ocurrió en 1981 con Arne Cheyenne Johnson, el famoso caso de El demonio me obligó a hacerlo. Johnson fue acusado de asesinar a su casero. Los Warren ya habían estado tratando antes la supuesta posesión del hermano pequeño de la prometida de Johnson y llegaron a la conclusión de que el demonio simplemente había asaltado a Arne. Durante el juicio por homicidio se intentó usar formalmente la posesión demoníaca como defensa legal y bueno, como os podéis imaginar, el sistema de justicia trazó una línea roja enorme y rechazó el argumento de manera tajante. Es una colisión tremenda entre una creencia sobrenatural profundísima y nuestro sistema legal que se basa puramente en lo empírico. Sección 5. El Museo del Ocultismo. Después de décadas lidiando con todo esto, está claro que las secuelas físicas y los artefactos tenían que acabar en algún lado, y ese lado fue el famoso Museo del Ocultismo, situado literalmente en la casa de los Warren. Ahí guardaban cada objeto vinculado a magia negra o entidades oscuras de sus casos, incluida la muñeca Annabel original. Las precauciones que tomaban eran una auténtica locura. No les valía con echar la llave. Para mantener a raya esa supuesta energía, un sacerdote católico tenía que ir 3 veces por semana a bendecir el lugar con agua bendita. Lo trataban, sin exagerar, como si fuera una zona de contención radioactiva espiritual. Y si queréis una prueba del pavor que sigue inspirando esta biografía, solo hay que ver lo que le pasó a la actriz Vera Farmiga, que interpretó a Lorraine. Para prepararse el papel leyó el libro de no ficción El demonólogo, y en esta cita confiesa el terror absoluto que le provocaba el texto. Habla de una sensación de peligro tan palpable que se negaba a leerlo en su propia casa. Decía que solo era capaz de abrir el libro cuando estaba en un avión. Es bastante fuerte pensarlo, sentir que el único sitio donde estás a salvo de lo que acecha en unas páginas es suspendida a miles de metros de altura. Y así llegamos al presente, con una noticia que, la verdad, deja bastante mal cuerpo. Aunque el museo estuvo cerrado un tiempo por temas legales de zonificación, la historia no ha acabado ni mucho menos. Se ha anunciado que ahora, en agosto de 2025, el comediante Matt Rife y un creador de contenido han comprado la propiedad para reabrirla. Y ojo al dato, van a ofrecer la opción de pasar la noche dentro. Teniendo en cuenta el esfuerzo titánico que hicieron Ed y Lorraine para mantener todo eso bendecido y bajo control durante tantas décadas, la pregunta es inevitable. ¿Está toda esa energía oscura realmente descansando? ¿O simplemente estaba esperando su próxima oportunidad?
Desde luego nos deja muchísimo en lo que pensar y con ganas de seguir muy de cerca cómo acaba todo esto.